Vamos a leer de la palabra de Dios esta escritura. Yo quiero compartir con ustedes algo muy importante, muy importante. Yo creo que va a ser de bendición y nos va a ayudar mucho a cada uno de nosotros esta enseñanza, esta prédica. Mateo 18. Voy a leer del 21 en adelante. Dice la palabra de Dios, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Escuche este último versículo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Padre, Señor del cielo y de la tierra, amantísimo Rey de gloria, todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu palabra, este manual, Señor, para nuestras vidas, Señor, que nos guía, que nos instruye, que nos aconseja, que nos redarguye, que nos corrige, a fin de que cada uno seamos mejores para toda buena obra, Señor. Gracias por tu palabra, que es como lumbrera, como una lámpara, Señor, que alumbra nuestro camino. Gracias por esta palabra, que es más dulce, Señor, que la miel que destila del panal. Gracias, Señor. Aprendamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender no solamente, Señor, a ser oidores de tu palabra, sino hacedores, a ponerla por obra, a ponerla por acción en nuestra vida diaria, Padre Santo. Muchas gracias te doy por esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, quería predicar este mensaje. Es un mensaje sencillo, pero de tanta utilidad para nosotros los creyentes. Aunque la palabra perdón solamente se encuentra unas 16 veces en la Biblia, podemos ver mucho perdón en la Biblia. Podemos ver mucho perdón, hablar del perdón en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Porque era tan importante perdonar. Ahora, ¿cómo perdonar? ¿Cómo debemos de perdonar? Un pastor evangélico alemán llamado Martin Niemöller fue encarcelado por el gobierno de Hitler durante 8 años por oponerse a la política hitleriana.
En los primeros tiempos de su reclusión, su idea era huir o quizás escapar. Pero con el tiempo ese hombre comenzó a abandonar cualquier clase de rencor y de odio, de resentimiento, y en cambio dio prioridad al perdón. Delante de su celda estaba el patíbulo donde asesinaban, donde mataban a hombres y a mujeres que eran condenados con la pena de muerte. Día tras día este hombre podía mirar realmente las injusticias y los asesinatos de estos hombres que morían. Aquella escena le hizo reflexionar en su vida sobre su propia persona y hacerse preguntas como estas. ¿Qué haré cuando yo esté enfrente de esa prueba? Diré, Padre, perdónalos, o gritaré con odio, con resentimiento en mi corazón, criminales, asesinos. Y esa era la pregunta que él se hacía. Pero su respuesta vino de aquellas mismas personas que eran ajusticiados injustamente. Aquellos le enseñaron que había que perdonar. Al final, él pudo cuajar en su alma, en su espíritu, recordar que el Señor Jesús, que era más importante que él, y que él nunca había dañado a nadie, que él nunca había hecho un daño a nadie, que él nunca había ofendido a nadie, y que él nos enseñó una gran lección a nosotros, amados hermanos, cuando dijo ahí en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la actitud de cada uno de nosotros. La realidad y la efectividad del perdón. ¿Cómo debemos de perdonar? Los españoles perdonamos, pero no olvidamos. Es una frase que quedó pintada por un gran artista, Goya, en el patíbulo de fusilamiento por los franceses en los comienzos del año 1800. Los españoles perdonamos, pero nunca olvidamos. Esa inscripción que aparece al pie de ese cuadro, aunque parece una contradicción, amados hermanos, la verdad es que al ser humano es difícil perdonar. Muy difícil perdonar. Y más difícil todavía es olvidar. El pasado, amados hermanos, queda grabado en el subconsciente y no es posible borrarlo del todo. Cuando un acto se vuelve a repetir, la memoria nos lleva a los archivos y volvemos a recordar aquel pasado que muchas veces es un pasado oscuro, vergonzoso, sucio, y lo volvemos a recordar y vuelve a abrir la herida. Y muchas veces el resentimiento, el odio está ya en la mente y en el corazón de nosotros los seres humanos por lo que hicimos, por lo que nos hicieron o X cosa. No basta pues, amados hermanos, con pedir disculpas, con perdonar. El perdón es un atributo exclusivo de Dios. De hecho, los judíos decían, ¿se acuerdan cuando Jesús le dijo a aquel paralítico: tus pecados te son perdonados? Y dijeron ¿qué cosas está diciendo este? Solo Dios puede perdonar pecados.
Claro, ellos no lo habían aceptado como el Hijo de Dios. No sabían que era Dios morando entre los hombres. Lo que más podemos nosotros hacer es pedir una disculpa. Y disculpar, amados hermanos, es no culpar. Si alguien le pisa un callo, discúlpeme. Y la persona lo mira y bueno, está bien. Pero quién sabe cómo quedó su corazón, ¿no? Si usted va por la calle y un invidente choca contra usted, pues usted le pide, lo disculpa, lo perdona, porque es una persona ciega con una incapacidad. Pero ¿qué tal cuando alguien más le hace algo? ¿Podría usted aplicarle el mismo perdón? Pensemos en esto. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Porque sin duda, amados hermanos, el diablo busca un hueco, un portillo por donde meter sus narices. Él se mete donde nadie le llama. Él anda buscando donde meterse y se mete si usted deja un poquito abierta esa puerta. Entonces, si recibimos la ofensa y no la eliminamos, no la desechamos completamente, inmediatamente, tomará un espacio imposible de recuperar. Alguien dijo por ahí: no podemos evitar que los pájaros revoloteen sobre nuestra cabeza, o sea, que vuelen arriba de nosotros, pero lo que sí podemos evitar, amados hermanos, es que hagan un nido en nuestras cabezas. Y algunos de nosotros ya traemos 2, 3 nidos ahí arriba. Sí, amados hermanos. Algunos ya tenemos un nidote ahí de cuarra, de sopilote ahí. ¿Por qué? Porque no hemos sabido desechar las ofensas, no hemos sabido perdonar y mucho menos hemos podido olvidar. Lo malo es retener la ofensa, porque estas se van adueñando poco a poco de nosotros y van ganando terreno, van ganando existencia. Entonces esta ofensa llama a sus hermanas, a sus familiares, el odio, el resentimiento, y estas empiezan a trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón. Todo empieza por palabras. Después de las palabras siguen las acciones, los hechos. Y después de eso, hasta el hombre llega a matar. Así es, amados hermanos, la falta de perdón. Aleluya. ¿Cómo perdonar? Sabe, amados hermanos, le debemos tanto a Pedro, al carácter del Pedro. Pedro era una persona tan impetuosa, en el lenguaje nosotros podríamos decir que Pedro era de una mecha muy corta, explotaba la primera. Él no se podía contener para decir las cosas, lo que sentía, algunas veces para quedar bien, otras veces para quedar ridiculizado, como cuando le dijo el Señor aquella vez a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Empezaron a decir: bueno, tú eres alguno de los profetas. Unos dicen que eres de los profetas antiguos, hasta otros dicen que eres Elías, Señor, que ha resucitado. Entonces el Jesús le hace una pregunta más directa, le dice: y muchachos, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y ahí está Pedrito, con una lengua bien dispuesta, dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y lo alaba esta vez, lo dice: Pedro, qué bien has contestado. Un aplauso.
un A+ para Pedro. Pero otras veces quedaba ridiculizado Pedro. Y así somos muchas veces nosotros. En esta ocasión Pedro se creía que estaba siendo muy generoso. Le preguntó a Jesús hasta cuánto tenía que perdonar a su hermano al que le ofendiera. Entonces Pedro, respondiendo a su propia pregunta, dice: hasta 7 veces, Señor. Pedro había entendido muy bien el discurso del perdón del Señor Jesucristo, que había que perdonar, que había que olvidar al ofensor, que no hay que guardarle rencor ni pensar en venganza de él, sino olvidar la ofensa y volverlo a tratar como un amigo, sin represalias. Piensa que ya es más que suficiente perdonar 7 veces, Pedrito. Es el número 7, es el número de la perfección espiritual. Hay en nuestra naturaleza, amados hermanos, una perversa iniquidad, inclinación a restringirnos a hacer el mal, porque pensamos que hacemos el bien y ya con esa vez ya no queremos hacer más. Cuando debemos de estar haciendo el bien continuamente. Pero somos lo opuesto, hacemos el mal de continuo. Por eso trajo Dios un diluvio al principio, porque el pensamiento del hombre era hacer el mal continuamente. Ahora Pedro no estaba tan perdido. Con su pregunta, las enseñanzas rabínicas, el Talmud decía que era que uno debía perdonar a su prójimo 3 veces. Un rabí decía que el que le pide perdón a su prójimo no debía repetirlo más de 3 veces. Otro rabí decía, si una persona comete ofensa por primera vez, le debe de perdonar. Si comete una segunda vez, le tiene que perdonar. Y si comete otra tercera vez, también le debe de perdonar. Pero una cuarta vez ya no se le es permitido. Entonces el juicio vendrá sobre de él, el juicio de Dios. Así pensaban ellos. Entonces Pedro agarraba estas 3 veces, las multiplicaba por 2 y le agregaba todavía una propina y se creía que era más generoso que Dios. Y así somos nosotros. Nos parecemos a Pedro. Creemos que porque hacemos el bien, ya con eso basta. O si perdonamos 2 o 3 veces y dice, esa es la gota que derramó el vaso, pastor. Ya no puedo más, ya me tiene hasta aquí. ¿Por qué le tengo que perdonar si me sigue ofendiendo? Ahora, esto era bíblico. Está ahí nosotros en el libro de Amós, en los primeros capítulos. Ahí Amós haya una serie de condenaciones de las diferentes naciones por 3 transgresiones y por 4. Amós capítulo 1, versículo 3, versículo 6, versículo 9, versículo 13. Y es la misma repetición, que había que perdonar 3 veces. Entonces de ahí los judíos decían que había que perdonar a tu prójimo y que la ofensa se podría hacer perdonar hasta 3 veces. Una persona no podía ser más tolerante que Dios, amados hermanos. Así que el perdón se limitaba a 3 veces. Pedro creía que llegaba demasiado lejos con perdonar 7 veces. Pedro esperaba que se le alabara, pero la respuesta de Jesús fue: no te digo, Pedro, que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Esto es lo que nos está queriendo decir el Señor Jesús, que no hay un número computable del perdón, que siempre debemos de estar perdonando.
No hay que llevar, por tanto, la cuenta de las veces que usted y yo hemos perdonado a aquellas personas que nos han ofendido, al prójimo. ¿Por qué? Porque si Dios llevase la cuenta de nosotros, de lo que Él nos ha perdonado, estaríamos fritos, muertos. Ahora, qué difícil es perdonar para nosotros los hombres. Y así es, hermanos. Se nos es tan difícil perdonar. Pero qué consuelo tan grande. Escuche bien. Saber que nuestro Dios y Padre nos perdona, pero también olvida. Para indicarnos lo profundo ese perdón, nos dice que perdona y olvida nuestros pecados. El Salmo 103 dice que Dios es un Dios clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, que Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, ni ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados. Así como el cielo está alejado de la tierra, así hizo alejar nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras desobediencias. Aleluya. Y no solamente nos las ha perdonado, sino que nos ha olvidado lo que tú has hecho, ese pasado oscuro, ese pasado vergonzoso. Dios lo ha hecho olvidar. Dios se ha olvidado. Aleluya. Pero nosotros no podemos olvidar una pisada de un callo de un hermano. Nosotros no podemos olvidar que el hermano te la hizo una vez y estás esperando el momento para agarrar una venganza. Y hasta a veces usamos a Dios. Dice, Dios me va a dar la oportunidad. Oh, amados hermanos, misericordioso y clemente es Jehová nuestro Dios con nuestros pecados. Dice que Él los pisotea, que los pone debajo de sus pies, los arroja a lo más profundo de la mar. Dios, amados hermanos, ha puesto nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras desobediencias en la espalda de Cristo. Tal parece que Cristo es la espalda del Padre. Ahí Él llevó todos los latigazos, ahí Él desangró, ahí Él llevó nuestro sufrimiento y por su llaga nosotros fuimos curados. Fue en la cruz del Calvario, amados hermanos. Fue el sufrimiento de Cristo. Fue en la vía dolorosa hacia la cruz, donde pagó todas nuestras culpas, donde llevó todo el peso de nuestras deudas. Cuando nos presentamos ante una persona que nos ha ofendido, que es noble aquella persona, muchas de las veces tenemos vergüenza que nos mire a nuestra cara porque nos recordamos lo que hicimos. Pero hoy te digo en esta mañana, Dios se olvida de tu pecado, Él no se avergüenza de ti. Puedes entrar confiadamente al trono de su gracia sin vergüenza, sin sentirte sucio. Porque Él no te condena, Él te ama y Él te dice, hijo, hija, tus pecados te son perdonados, como aquella mujer. ¿Dónde están los que te condenan? Yo no te condeno. ¿Por qué? Porque Él pagó todas nuestras deudas en la cruz del Calvario. Ahora Jesús pasa a ilustrar lo que acaba de decir a Pedro mediante una maravillosa parábola. Jesús cuenta entonces la historia de aquel siervo al que se había perdonado una gran deuda. Y que tan pronto como se vio libre de aquella deuda, va y busca a uno de sus consiervos. Y no lo quiso perdonar. ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado? ¿Cuántas veces Dios nos ha hecho libres? Y nosotros,
¿Cuántas veces Dios nos ha librado de la muerte, del mal, de la enfermedad? Y a veces le prometemos a Dios, si me sacas de esta. Y Dios te saca en su misericordia, en su bondad, en su amor. Pero cuando tú encuentras la oportunidad, inmediatamente vas como este siervo que se le había perdonado. Vas y agarras a un prójimo y del cuello. Lo quieres matar inmediatamente. La enseñanza de esta parábola es una enseñanza tan profunda que se presentó en todo el Nuevo Testamento a través del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, que es imprescindible perdonar para ser perdonados, amados hermanos. El que no está dispuesto a perdonar a sus semejantes no puede esperar que Dios le perdone. Lo siento mucho si alguien le dijo lo contrario. La primera bienaventuranza que el Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mostrar misericordia tiene dos sentidos básicos. El primero está relacionado con la ocupación, que se compone de sentimientos y de acciones. Por ejemplo, en la historia del hijo pródigo, cuando él regresó y lo vio su padre de lejos, dice que el padre fue movido a compasión, a misericordia, a bondad. Corrió y lo abrazó, no le echó en cara: mira cómo vienes, sucio, andrajoso, maloliente, hijo desobediente. Dice que lo abrazó y le dio un beso. Así es cuando una persona de nosotros regresa humillado grandemente y reconoce su pecado, reconoce su falta delante de Dios, y el Padre te dice: hijo mío, ven para abrazarte. Yo te limpié. Yo te purifiqué en la cruz del Calvario. Tú eres mi hijo, mi hija amada. Tú tienes mucho valor para mí. Eres como la niña de mis ojos. Eres mi especial tesoro, hija. Yo siempre te he amado. Yo siempre te he esperado. Aleluya. Siempre que leo los evangelios describen a un Jesús compasivo, a un Jesús misericordioso, como aquel ciego que mendigaba a la orilla del camino y le gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuántos hemos podido gritar en medio de nuestra desesperación, en medio de nuestra angustia: Jesús, ten misericordia de mí? Y Jesús se ha detenido como con aquel ciego para decirte: ¿qué quieres que te haga? Ese es el Dios compasivo, ese es el Dios de amor, ese es el Padre que tú y yo tenemos. No un Padre rencoroso. Entonces la misericordia, la compasión está totalmente relacionada, amados hermanos, con perdonar y ser perdonado. Inmediatamente después enseña Jesús a sus hombres después de su oración. Porque dice: si perdonáis a los hombres sus ofensas, mi Padre que está en los cielos también os perdonará. Pero si vosotros no perdonáis los unos o los otros, no perdonáis sus ofensas, tampoco mi Padre os perdonará. Tenemos que perdonar. El perdón divino y el humano van de la mano, son paralelos. Tiene que ser así, amados hermanos. No hay de otra manera, no hay de otra forma. Uno de los grandes detalles de contraste en esta parábola, amados hermanos, está en las dos deudas. Primero, es admirable la clemencia que tiene el rey con aquel siervo que le debía 10,000 talentos. Es decir, aproximadamente ahora, si lo convertimos a la moneda actual, 10,000 talentos eran aproximadamente unos 60 millones de denarios. Vendrían a ser como un equivalente de entre 4 y 5 millones de dólares. Imagínense,
Era mucha la deuda, era una deuda impagable para un siervo. El denario era el jornal de un obrero. Era el salario de un día. Esta era una deuda increíble. Si aplicamos esto a nuestras deudas espirituales con Dios, podemos ver nosotros lo siguiente: que la deuda de nuestros pecados es una deuda muy grande. Nuestros pecados vienen a ser como los talentos. El talento era la mayor medida. Se medía en oro o en plata. Y era la mayor medida de valor. Y por su número, nuestros pecados llegan a ser como 10,000 talentos. Hemos contraído una deuda tan grande que era impagable, imposible de pagar por nuestros pecados. Así es que aquel amo ordenó venderle a él, a su esposa y a sus hijos. A los hijos de sus hijos y de sus hijos, porque no iba a poder pagar. Siempre iban a ser esclavos. Siempre iban a estar al servicio del amo y nunca iban a pagar la gran deuda. Entonces aquel dice que aquí está el secreto, dijo: mira, ten paciencia conmigo, hombre. Yo te lo voy a pagar todo. Nada más dame tiempo, ten paciencia conmigo. Y dice que el amo tuvo paciencia, se condolió, tuvo misericordia, tuvo compasión. Pero inmediatamente que aquel se vio libre, dice que halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios eran como unos 20, 30 dólares. Un mes, mes y medio de trabajar. Alguien hizo una comparación de 10,000 talentos a 100 denarios. 100 denarios en monedas de 20 centavitos. Usted se los podía echar aquí en las bolsas a gusto y caminar. Pero 10,000 talentos en monedas de 20 centavos, dice que se necesitaba un ejército de 8,000 hombres en sacos de 50 kilos, y a una distancia de 8 metros sería como unos 8 kilómetros. O sea, es abismal la diferencia de aquella deuda de aquel siervo malvado y del consiervo. 100 denaritos. Pero este se vio libre de la deuda. El amo lo perdonó. El amo lo absolvió. Y luego viene y se encuentra uno de sus consiervos y le dice: hey, venga para acá. ¿Te acuerdas que me debes 100 denarios? Dice que lo agarró del cuello y lo quería ahorcar. Págame los 100 denarios, malvado. Págamelos. Y otra vez lo mismo. Dice que vemos aquí, le dice: mira, ten compasión de mí, hombre. Ten compasión de mí. Yo te lo voy a pagar. Dame tiempo. No es mucho, hombre. Pero dice que más le apretaba el cuello y lo quería ahorcar ahí. Págame, págame ahora mismo, ahora. Entonces, como había más que le debían, más consiervos, dijeron: y este nos va a matar a todos. Entonces fueron al amo y le dijeron lo que había hecho este. Y el amo dijo: aquí hay algo importante. Yo sé que muchos tenemos, pero voy a decirlo: la salvación se pierde o no se pierde.
la salvación se pierde. Le dijo el amo, ven para acá, siervo malvado. Te perdoné la deuda. ¿No debías tú haber hecho con él como yo hice contigo? ¿Y qué pasó ahora? Le dice. Lo entregó a los verdugos. Amados hermanos, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Usted y yo estábamos condenados a las llamas del infierno, a la muerte eterna. No teníamos remedio por nuestro pecado que nosotros habíamos cometido. Y sin el perdón de Dios, ese era nuestro destino. Ahí donde el gusano no muere y donde la llama nunca cesa. Escuche. La actitud de aquel siervo con su consiervo no fue la adecuada. Qué furioso se puso, qué cruel fue y qué entristecidos se pusieron sus amigos. Esto nos enseña, amados hermanos, a nosotros. Escuche, que tenemos un Padre que ama a sus hijos y a sus hijas, con el cual tú puedes quejarte, con el cual tú puedes platicar, charlar y decirle, cuidado, cuidado con aquel que ofenda a un hijo y una hija de Dios, te la vas a ver con él. Cuidado con aquel que ofenda a un hijo y una hija de Dios. Si esa hija y ese hijo saben el Dios que tiene y acuden a él y presentan su queja, ese amo, dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Cuando una persona es salva, se le han perdonado todas sus deudas, se le han perdonado todos sus pecados, mediante una satisfacción completa que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Y finalmente, para terminar, Jesús concluye aplicando la parábola así también, dice, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano su ofensa. Quienes no están dispuestos a perdonar a sus deudores, a sus ofensores, demuestran nunca haberse arrepentido de sus propias deudas, y por lo tanto lo que se les quita es solamente lo que parece que tenían, pero no la tenían en realidad. Todo esto nos enseña que el juicio será sin misericordia para aquel que no haga misericordia. Ser misericordiosos, porque yo soy un Dios misericordioso, un Dios santo, un Dios de justicia. La lección es esto, amados hermanos, que nada ni nada de lo que los hombres hagamos es comparado con lo que Dios ha hecho por nosotros, por usted y por mí. Le debemos tanto a Él. Hay un precio que se pagó, pero no te costó a mí o a ti. El precio que se pagó no lo pagó el que recibe la misericordia y la compasión, sino el que la da. Le costó la vida al Hijo de Dios. Su Hijo unigénito le costó la vida para el perdón de tus pecados, para el perdón de tus ofensas. Le costó mucho al Padre que tú y yo fuéramos perdonados. Voy a cerrar. Como les dije, amados hermanos,
El perdón, yo no podría, me pasaría años tal vez hablando del perdón. Pero dice que, voy a cerrar con esta anécdota, que había un sacerdote católico allá en las Filipinas, un hombre amado de Dios por sus feligreses. Pero este hombre había cometido un pecado durante su juventud, cuando él estaba estudiando, y a eso lo hacía a él sentirse incómodo, vergonzoso, sucio, y no podía olvidar, cada vez recordaba ese pecado, pero lo había guardado secretamente. Y dentro de su congregación tenía una mujer que decía que tenía visiones en sueños y que Dios le hablaba. Y un día este sacerdote vino a ella y le dijo: mujer, ven, tú dices que tienes visiones, que Dios te habla. Sí, dijo. La próxima vez, dice, que hables con Dios, dile por qué tu sacerdote, cuál fue el pecado que cometió. Pregúntale. Se fue la mujer y dijo: sí, Señor. A los pocos días regresó y el sacerdote vino ante ella y le dijo: hey, ¿hablaste con Dios? Dijo la mujer: sí. ¿Y qué te dijo de mi pecado que cometí durante mi juventud? Porque él estaba escéptico. Y le dijo la señora: me dice que no se acuerda. Así es nuestro pecado. ¿Por qué tú tienes que estar recordando un pasado que ya ha sido olvidado por Dios? Hay personas que tienen 50, 30, 40 y no han olvidado una ofensa, cuando Dios ya ha olvidado. Dios nos perdona, pero también nos olvida. Quizás no tienes que decirlo. Dios conoce tu pasado. Quizás algunos de nosotros fuimos violados. Quizás algunos de nosotros fuimos maltratados de niños, molestados. Y llevas ese pasado en secreto y no puedes tener paz porque cada vez lo tienes que recordar. Déjame decirte, aquí está Dios. Y Él es el único, escuche, el único que puede perdonar tu pecado y olvidarlo. De tal manera que cuando tú lo recuerdes, no te dañe. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Esa fue tu oración, Señor. Señor, hay secretos en mi vida que no he podido dejar. Es un pasado oscuro, un pasado vergonzoso. Me han dañado o he dañado, Señor. Y no he podido perdonar a mis ofensores o a los que les he hecho mal. Pero hoy a través de esta palabra me has hablado, Señor. Y yo sé, Señor, que tú no solamente perdonas mi pecado, mi iniquidad, mis injurias, sino que te olvidas de ellos. El altar está abierto, hermanos. Si tú sientes que Dios te habló, que no has perdonado una ofensa mínima o una ofensa grande, hay otra cosa importante. No seas como un niño que rompe el cristal con la pelota y corre y no sabe qué hacer, y lo ve el padre y le dice: ¿qué pasó, mijo? Y no le queda otra más que confesar y dice: hice esto, padre.
¿Cómo puedo reparar el daño? ¿Qué puedo hacer? Lo primero que tienes que hacer es haber aceptado que cometiste una ofensa, que cometiste un pecado, que te han ofendido. Y segundo es restituirlo. Pero ese niño dice, es que yo no lo puedo hacer, papá. Pero hoy te dice, aquí estoy yo, hijo. Vamos juntos, ven, yo te voy a enseñar. Lo toma de su mano y pregunta cuál es el daño, quiero restituirlo. Aquí está tu Padre, que te ama, que te quiere, que quiere perdonarte, que quiere olvidar tu pasado, que quiere olvidar tus pecados. He aquí todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. Ven a Cristo, no te avergüences. Dice su palabra que si tú te avergüenzas delante de los hombres, Él un día se va a avergonzar delante de sus ángeles. Entonces es mejor confesar a Cristo antes que sea demasiado tarde. Esto del perdón es cosa seria, amados hermanos. No es un juego. Muchas veces, sí, podemos orar, oh Padre, perdónanos, pero es una oración hipócrita. Porque no has ido a tu hermano, no has ido al que has ofendido. Públicamente decirle, perdóname, te he ofendido. Y eso es lo que quiere nuestro Padre Celestial, oírte decir. Padre, perdónanos, Señor. Muchas veces hemos cometido ofensa, hemos cometido, Señor, iniquidad, injurias a mi hermano, a mis hermanos, a mis prójimos, Señor. O muchas veces me han injuriado, me han maltratado, me han apuntado con el dedo, Señor. Pero hoy, Señor, yo reconozco que tú eres un Dios de justicia, que haces justicia, que eres un Dios misericordioso, que eres un Dios compasivo. Perdóname, Señor, el día de hoy. Borra mis iniquidades, borra mi pecado, Señor. Pero sobre todo, olvídalo, Señor. Ya no quiero llevar la vergüenza que sentía por haber hecho o por haberme hecho, Señor. Aquí estoy y confieso, Señor, delante de ti, para que tú perdones y olvides y borres mi pecado, me limpies, me purifiques. Yo sé, Señor, que tú vienes por una iglesia pura, sin mancha, sin arruga. Y así quiero estar delante de Dios, Señor. Y solo tú puedes limpiarme, solo tú puedes lavarme con esa sangre preciosa que me limpia, que me purifica, que me lava en esa cruz del Calvario, Señor. Aquí estoy, Padre Santo. Aquí estoy, Señor. Oh, perdóname, Señor. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero seguir igual. Perdóname, Padre. Perdóname, Señor. Él quiere abrazarte. Él quiere vestirte con vestido nuevo y poner un anillo en tu mano. Él quiere darte un beso. Él quiere limpiarte. Él quiere purificarte. Acércate a Cristo. Ven a Cristo. Cristo te ama. Cristo te ama. Cristo te ama. Cristo te ama. Así como eres, así como vienes, Él te ama. Él no te rechaza. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Padre. ¿Cuántas veces, Señor, ha cruzado por mi mente el suicidio? Oh, Padre mío, quítame vergüenza, quita mi suciedad, Padre. Tal vez muchas veces, Señor, cruzó por mi mente como la palabra del hijo pródigo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, tu hija.
Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos. Ayúdanos. Límpianos. Muchas gracias, Señor, por estas palabras, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Hoy siento que he quedado libre, Señor. Hoy por fin de muchos años, Señor, siento que estoy libre. He sentido tu perdón. Gracias, Padre. Gracias, Señor.